El señor don Jaume Roures, que junto a su socio el señor Gerard Romí creó el grupo Mediapro, los suministradores de hierro como se les apodaba en el sector, que más tarde, cuando se incorporó el grupo del señor Bennett, TBF, se convirtió en el grupo Mediapro. La sociedad Mediapro Imagina, accionista de La Sexta, ha comprado los derechos en exclusiva para toda España de uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo, la Fórmula 1. Tiene los derechos del deporte, es accionista de esta cadena, tiene un periódico y produce las películas de Woody Allen. Es un placer recibirlo con la normalidad del que recibe a uno de sus jefes, Jaume Roures. Adelante, por favor. Se confirma el inexorable liderazgo del grupo Mediapro, la adquisición en exclusiva de los derechos de emisión televisiva y de internet del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 sitúan a la productora accionista de La Sexta en la primera línea de parrilla como proveedora de contenidos audiovisuales en nuestro país. Y que ha tenido muchísimos enemigos, entre ellos el grupo Prisa, que le ha acusado de infinidad de cosas. Quizá la acusación que más le molestó al señor Roures fue cuando el diario El País, en la época en la que lo dirigía don Antonio Caño, aseguró que tenía cuentas en paraísos fiscales. ¿Se arrepiente de haber publicado este reportaje de las 200 las cuentas del señor Roures en el extranjero? Otro caso, sí, otra figura muy llamativa y otro caso muy llamativo. Pues no me arrepiento, porque me parece que es uno de los escándalos que siguen en activo. Otro de los escándalos que no conseguimos desactivar en su momento, y seguramente otra de las razones que me hicieron perder apoyos en general, ¿no? Cuando usted publica las cuentas que tiene el señor Roures en el extranjero, La Sexta sale en apoyo del señor Roures y publican en su informativo, aparece Roures diciendo es basura esta información. Toda esa información, más allá de que sea pura basura, es que es falsa, absolutamente falsa. Ni yo, ni Mediapro, ni ninguno de los socios de Mediapro hemos tenido cuentas en esa lista de países. Vamos a presentar una querella penal contra El País y sus editores. Bueno, lo digo porque ahora me da la impresión de que el señor Roures y La Sexta no se llevan muy bien, pero en aquel momento sí parecía que estaban juntos. Bueno, en ese momento estaban juntos. Y Roures siempre ha tenido la costumbre de o bien querellarse contra El País o llamarlo basura. Ha habido varios pleitos. Es un viejo conflicto que se agudizó en ese tiempo, sí. A pesar de que hay... Bueno, y el señor Carlos Alsina hizo una entrevista al señor Cebrián, donde prácticamente le regañó a él por esta información de usted. Y no lo digo por decir, es que escuché ese audio y decía que si le parecía, ¿cómo le parecía publicar esto de un competidor? Tal. No recuerdo, no conocía. Pues no conocía esa. El diario El País en el año 2014 publicó que Mediapro, la compañía de Roures, tenía 250 millones de euros en 150 cuentas en el extranjero. ¿Y a mí qué me cuentas de eso? No, le pregunto si su opinión esta es una información de interés público o estaba destinada a perjudicar a un competidor. Pregúntaselo al que publicó la información. En mi opinión sí es de interés público, porque Mediapro es la compañía que tiene los equipos de fútbol, etcétera y tal. Creo que este escándalo no se resolvió. Se resolvió desde el punto de vista de la denuncia concreta, porque nuestra fuente no estaba en condiciones de sacar más documentos. No estaba en condiciones de hacerlo sin descubrirse de una manera muy grosera. Y nosotros lo entendimos y asumimos el precio de perder y punto. Esto hay que aceptarlo con deportividad y ya está, ¿no? Cuando estás jugando a ese nivel puedes perder. Pero en fin, este es un detalle. El fondo del escándalo, ahí sigue. El señor Roures siempre estuvo convencido de que el culpable de eso no era el señor Caño, sino el que entonces aún era presidente del País, don Juan Luis Cebrián, que como CEO del Grupo Prisa tenía un litigio con él por los derechos del fútbol. Pero eso está dirigido a que, los magistrados del Supremo el domingo se levantan reposadamente, ¿no? Van a tomarse su café con leche, su croissant y tal, y entonces leen que Mediapro y Roures tienen dinero por ahí escondido en cuentas, paraísos fiscales, y entonces ¿qué piensan? Esta gente no se le puede dar la razón, ¿no? Esto es, lógicamente está escrito para esto. Pero si el Grupo Prisa hubiera querido hacer daño al señor Roures, quizá hubiera tenido más sentido que no pusiera el foco en el tema de las cuentas
en paraísos fiscales que nunca pudo acreditar en los tribunales, hubiera puesto el foco en el tema del FIFA Gate y los sobornos por el derecho del Mundial, en lo que estaba implicado muy directamente el señor don Gerald Rumi, que tuvo que ser despedido de la empresa después de aquello, y por lo que también fue investigado el señor Roures, que llegó a decir en sede parlamentaria que reconocía haber cometido el error de no haber vigilado a sus propios empleados. Nosaltres, això va passar el 2015, ja fa un temps, nosaltres vam reconèixer i vam pagar una multa per no tenir mecanismes de control intern que haguessin evitat una situació d'aquestes. Ens vam comprometre amb la Fiscalia de Nova York en un període de 3 anys a posar en peu mesures de control que evitessin tornar a caure en una situació com aquesta. No era exactamente un empleado, era su socio y cofundador de la compañía, si suponemos que él no sabía nada. Pero hay otro episodio que tampoco dedicó páginas el diario El País, pero al que sí dedicó páginas la revista Mongolia, que tuvo que ver con el cierre del diario Público. Es una persona que le gusta presumir de humildad y de izquierdismo. Nos lo dijo en la asamblea de Público, ¿no? Yo no tengo nada, mi patrimonio lo he dejado todo en Público. Y es verdad, porque él ha hecho lo que hacen todos los capitalistas más importantes de este país, que no tienen nada a su nombre para no pagar impuestos. ¿Pero cuál es la pregunta? Don Jaume Roures y el señor Bennett crearon el periódico Público a través de una empresa llamada Mediapubli. Un trabajador de esa empresa sería el señor Pere Rossinyol. En un momento determinado, estalla la crisis económica y el diario Público se declara en quiebra. Mejor dicho, la empresa Mediapubli se declara en quiebra. Por tanto, para parte del pago de las indemnizaciones, como la empresa ha quebrado, sus empleados tienen que ir a Alfogasa. El motivo es que oficialmente Mediapubli, al menos en el papel, nunca formó parte del grupo Mediapro. Por tanto, los trabajadores no podían pedir al grupo Mediapro nada porque a quien les debía dinero no era Mediapro, era únicamente la empresa Mediapubli que había quebrado. El mayor accionista de Público, Jaume Roures, siente la pérdida y dice que la prensa digital ha terminado devorándoles. Creo que durante estos 5 años hemos hecho grandes esfuerzos. El periódico de tirada nacional Público ha anunciado el cierre de su edición en papel. La empresa editora Mediapubli, propiedad del grupo Mediapro, entró en concurso de acreedores a principios del mes pasado. Desde entonces ha intentado conseguir nuevos inversores, pero no ha tenido éxito. Y hoy en los kioscos de prensa una destacada ausencia. La edición impresa de Público cierra y aunque la empresa quería publicar el diario hasta el domingo, los trabajadores se han negado por dignidad y ya hoy se echa de menos la cabecera. Su línea editorial, claramente progresista y combativa, deja un hueco importante para hacer más plural la prensa en nuestro país. A los dueños de Público, que habían creado un instrumento para favorecer otras unidades de su negocio, en el momento en que cambiaba la coyuntura política y ese instrumento les llevaba problemas en lugar de beneficios, pues cerraron el periódico. Cuando viene la crisis, que se va todo el garete, nosotros vamos aguantando como podemos, quiere decir que el señor Bennett y el señor Roures, que se habían vendido unas acciones de esta casa para este proyecto, perdieron 70 millones de euros. La gente que había salido anteriormente se fue con 45 días, y entonces nosotros queríamos darlo en 45 días. Estuvieron complementando la diferencia entre, digamos, lo que era legal dentro del proceso del concurso y lo que tal. De nuestro sueldo. El cierre de un medio de comunicación es siempre una noticia triste, también para los que hacemos este programa, aunque Público no tenga nada que ver con La Sexta. ¿Cuándo vais a hacer una contraprestación? Que en Público se inaugure una sección que ponga algo de intereconomía en televisión, ¿vale? Le diré primero que nosotros no tenemos nada que ver con Público. Ah, no, ni yo con intereconomía. Segundo, que Roures, lo que diga tu amigo. Ellos claramente diseñaron este periódico para que no tuvieran ninguna responsabilidad, entonces lo pusieron fuera del ámbito jurídico de Mediapro y de Imagina. Es en ese momento cuando la cabecera Público sale a subasta y cuando un grupo de trabajadores, entre los que sospecho figuraba el señor Pere Rossinyol, crearon la cooperativa Más Público para comprar la cabecera Público y poder seguir explotándola como cabecera de un periódico digital. Pero cuando llegó la subasta para comprar la cabecera
Público.es no se la llevó Más Público, sino otra empresa que puso más dinero que ellos, que fue la empresa Display Connection, la empresa de don Jaume Roures. En realidad, Display Connectors, la nueva propiedad de Público, son los mismos de Público, pero con el porcentaje cambiado. Todavía no tengo muy claro que eso sea legal y espero que algún juez algún día declare que eso sea ilegal. Se vende el activo y bueno, me parece lógico, no solo Tacho yo, sino que allí fuimos 5 personas diferentes a comprar esa cabecera. ¿Cuál es el problema? Hemos dejado allí todo nuestro patrimonio. Alguien con más prerrogativas que nosotros para continuar con el proyecto no hay. Como en una entrevista el señor Rusiñol dijo que le parecía que lo que había hecho el señor Roures era una estafa, el señor Roures demandó al señor Rusiñol. Y aquí podríamos hablar de un combate en tablas, porque por un lado, judicialmente no se ha demostrado que la compra de Público por Display Connection sea una estafa, pero por otro lado, el señor Pere Rusiñol no fue condenado por llamar estafador al senyor Roures. Enviant una abraçada al Pere Rusiñol i felicitant-lo perquè s'ha arxivat la causa que vostè va posar contra ell per difamació i podrà continuar fent la seva feina de rigor informatiu i sobretot recordant que va ser a partir de les males pràctiques cap als drets dels treballadors durant el tancament de Público quan vostè el dirigia. Gràcies. Yo también aprovecho para mandar un abrazo al periodista Pere Rusiñol, uno de tantos periodistas a los que usted ha intentado amedrentar con querellas pues para que no denunciara prácticas, poco acordes con un empresario que se proclama trotskista, pero que luego deja en la calle a un montón de trabajadores. I el senyor Rusiñol no el vaig denunciar perquè fos un periodista. El senyor Rusiñol el vaig denunciar perquè va dir que jo era un estafador. I quan tu dius que algú és un estafador, ho has de demostrar. I com que nosaltres en general, i jo en particular, tenim molta paciència, i la guerra del futbol en Prisa va durar 7 anys i mig, doncs algun dia el senyor Rusiñol haurà de demostrar en què jo sóc un estafador. I mentre això no es posi de manifest, jo tindré la banya clavada allà, perquè la meva dignitat és molt més important que qualsevol xitxarel·lo dient tonteries pel carrer. La meva i la de Mediapro. Lo cual quiere decir que el tribunal no consideró una injuria decir que aquello había sido una estafa. Sea como fuere, desde entonces el señor Pere Rusiñol ha sido uno de los periodistas progresistas más críticos contra el señor Roures, que está muy acostumbrado a que le ataquen desde la fila derecha, pero que probablemente no esté cómodo cuando los ataques vienen desde el sector progresista. Por ejemplo, cuando intentó invertir en Francia, con los derechos de la Liga, y aquello fracasó, el diario El País ya no hizo sangre con él, ya no existían ni el señor Cebrián ni el señor Caño. Quien lo hizo fue, desde el diario.es, el señor Rusiñol. Conmoción en el fútbol francés tras la ruptura del contrato entre su liga y la empresa audiovisual Mediapro. El grupo de Jaume Roures deja el fútbol galo sin su mayor fuente de ingresos tras devolver los derechos de retransmisión a cambio de una penalización de 100 millones. Rescinde así un acuerdo de 800 millones de euros. El diario deportivo L'Equipe lo califica hoy de la ruptura del siglo. Mediapro irrumpió en el fútbol francés a lo grande, arrebatando los derechos televisivos al operador histórico Canal Plus con una oferta de esas que no pueden rechazar. Prometía elevar el caché internacional de la liga francesa, que se encuentra un peldaño por debajo de la española y la inglesa, crear un canal temático y ultramoderno, Telefoot, para la discusión de los partidos y, sobre todo, repartir un auténtico maná a los clubes, 780 millones de euros al año durante 4 temporadas. La historia del fiasco es muy conocida, sobre todo en Francia, donde toda la prensa, de derechas y de izquierda generalista y especializada, lleva tiempo dedicándole mucha atención, un extraño contraste con lo sucedido en España. Mediapro fue recibido en 2018 en Francia como el gran salvador del fútbol francés, con un despliegue mediático que en general combinaba el entusiasmo con la curiosidad por este personaje atípico que iba a llevarles a otro nivel y a enriquecerles a todos, el peculiar trotskista catalán Jaume Roures. Y ahora ha sido satirizado con saña en los más prestigiosos medios de Francia como Le Monde y el deportivo L'Equipe.
Mediapro justificó su impago del pasado octubre por el devastador impacto que ha tenido el coronavirus en el negocio del deporte y, en base a ello, aspiraba a renegociar a la baja los compromisos de pago adquiridos, pero el modelo prometido por Mediapro, que arrancaba esta temporada 2021, ya se había comprobado inviable desde su inicio mismo ante las visibles dificultades de la compañía por revender partidos a otros operadores y el fracaso de Telefoot, el nuevo canal temático condenado ahora al cierre. El diario.es estaba dirigido por otro ex empleado del señor Roures, el señor Escolar, que aunque oficialmente nunca ha dicho nada contra el señor Roures, tengo la ligera sospecha que no acabaron en muy buena relación ni uno ni el otro. Y Escolar pone en pie su proyecto con un pastón nuestro que no te puedes ni imaginar, y del cual él no cabe. De la indemnización que se llama, de la super indemnización que se llama. Cuando aparece la foto del señor Roures con el señor Villarejo, ni el diario Público ni los medios que podemos considerar amigos de Público, incluyendo todos los de la órbita de lo que hoy llamaríamos Canal Red, no hicieron ningún comentario al respecto, pero sí lo hizo el diario.es, y lo hizo precisamente a través del señor Pérez Rusiñol. Los sucesivos agapes del excomisario José Manuel Villarejo y el magnate Jaume Roures en Madrid parecen confirmar lo que desde hace meses viene apuntando la periodista Patricia López, ex referente de Público, que existe algún tipo de pacto entre el empresario que dice ser trotskista y el mayor símbolo de las cloacas policiales surgidas en los estercoleros del franquismo. Mediapro, conglomerado capitalista creado por el magnate hace más de 3 décadas con un complejo entramado societario en Holanda que utiliza el soborno para adquirir derechos deportivos, una práctica reconocida por el conglomerado ante la Fiscalía de Estados Unidos en 2018 en un procedimiento por el que el cofundador de Mediapro, Gerard Romí, se encuentra a la espera de juicio en Nueva York tras aplicársele la ley antimafia por las prácticas continuadas de Mediapro en América. Buena parte de la trayectoria empresarial del magnate se ha basado en asociaciones supuestamente contra natura. La idea de que el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ayudó mucho a las empresas de Roures está muy instalada, pero la realidad es que fue el gobierno de Mariano Rajoy el que más contribuyó a su prosperidad. Una vez confirmado el cierre de la edición en papel de Público, aprobó la fusión entre Antena 3 y La Sexta, pese a las reticencias expresadas por el organismo de la competencia en un momento de crisis aguda de solvencia de La Sexta. Forzó la venta concentrada de los derechos televisivos en la Liga, cardenal mediante, atendiendo así a la reivindicación histórica de Tebas y Roures, y hasta adjudicó a una filial de la multinacional la señal televisiva de la Moncloa. Pero quien de verdad tumbó al señor Roures en Mediapro fueron sus socios. En el año 2017, para conseguir mayor capital, había fichado como socio a un fondo inversor chino, Orient Hontai, para que invirtiera un porcentaje relevante en el capital, aunque en ese momento había un acuerdo de que la gestión de Mediapro siguiera en manos de los fundadores, el señor Roures y el señor Bennett. La Liga y que nos ha llevado donde estamos. ¿Pero es verdad que estás vendiendo Mediapro? No, yo no estoy vendiendo. 2 accionistas, bueno, al principio uno de los accionistas, después 2 accionistas, quería vender su participación y se generó un proceso de venta donde al final son 3 los que venden y Tacho y yo nos quedamos tal como estábamos. ¿Tacho y tú tenéis más del 50% de Mediapro? No, tenemos el 24%. ¿El 24%? Entre los dos. Que Mediapro no se va a ir de Cataluña, ¿no? Como Freixenet y todo esto, ¿no? No, Freixenet creo que aún no se ha ido, aunque Codorniu, perdón. Codorniu. No, nosotros no nos vamos a ir. Pero llegó la pandemia del año 2020, el grupo empezó a tener una deuda millonaria y tuvo que pedir más ayuda al fondo de inversión, que llegó a copar casi el 90% del capital de la compañía. Recordemos lo que el señor Roures había dicho en su momento del grupo Prisa de lo que opinaba de los fondos de inversión. Al final de todo el proceso, el principal grupo de comunicación español va a acabar en manos de unos fondos de inversión americanos, más o menos especuladores, lógicamente, porque son fondos de inversión, y esto es un tema realmente a reflexionar, ¿no? Porque la mayoría del capital va a ser de ahí, y esto no sé si tiene consecuencias, pero puede tenerlas. Bueno, la verdad es que cuando nos hemos puesto demasiado serio. Pues hacía bien en recelar, porque es ese fondo de inversión el que en octubre de 2023 concluye que la etapa del señor Roures como socio gestor, que así lo llaman ellos, de la compañía, había terminado.
L'actual soci majoritari de Mediapro, un grup inversor xinès, ha forçat avui la sortida de Jaume Roures al capdavant de l'empresa. Es desvincula d'aquesta manera de la direcció de la companyia que va fundar fa més de 30 anys. Podría plantearse que es solo un tema entre el señor Roures y el fondo de inversión chino, pero ocurre una cosa, que la gestión no la llevaba solo el señor Roures, la llevaban el señor Roures y el señor Bennett. Y el fondo de inversión ha mantenido al señor Bennett en el cargo, con lo cual no es que haya dado un volontazo a la gestión, quieren que siga la misma gestión, pero sin el señor Roures. Bé, doncs suposo que van perdre la confiança en mi, per dir-ho d'alguna manera, i per tant ells tenen aquest dret. Va passar alguna cosa? No, no crec que es pugui referir a una cosa concreta. Però no vas poder fer el mail? No vaig fer el mail i quan el vaig donar, perquè lògicament nosaltres tenim un sistema que passes una cosa i la rep tothom. Doncs llavors se'm van començar a posar pegues, li vaig escriure el tatxo dient m'esteu censurant el comunicat, no? Com que han tingut una setmana de parlar molt de censura, doncs potser ens hem confós i bé, diguem-ne, aquesta frase que reprodueixo aquí, que no es poden utilitzar els canals interns per coses que no siguin convenients, va ser la resposta. Además, el señor Roures dijo en medios catalanes que había intentado despedirse con una carta a todos los empleados y que el señor Bennett se lo prohibió, lo cual nos delata que el señor Bennett es posible que ya no esté en su lista de amigos íntimos. De momento, el señor Roures sigue en el sector mediático, dado que sigue siendo accionista del digital Público.es, y cuando ha hablado se ha referido a sí mismo como el editor de Público. ¿Qué pasó en Público? O sea, porque al final a mí me sorprendió mucho. Yo ya sabes que tengo una situación personal con Público de conflicto. Sí. ¿Por qué te fuiste de allí? ¿Qué pasó? Oye, casualidades de la vida que al día siguiente de firmar el despido comió con Villarejo.